Bienvenidos a Gálatas 3. Quiero hacer unos comentarios antes de comenzar sobre el video anterior, que fue un video muy interesante. En ese vimos que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra y hablamos que este es el Evangelio. Este es el eje, el centro del Evangelio. Y hablábamos que allí se van a injertar todas las familias de la tierra. Génesis 12:3 dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hablábamos en la relación que tiene el verbo mavrij con el verbo que habla de bendecir, que también se podría traducir, si es que lo hubiera permitido el contexto: en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Vimos algo también que fue una conclusión muy interesante. Solo hay un vehículo, solo hay un medio para poder llegar a la esencia del Evangelio. El justo por fe vivirá. Es la fe, ese vehículo, ese medio para poder llegar. Es un mensaje claro tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El justo por la fe vivirá. Esta es la verdad tanto para judíos como para gentiles y cristianos. Imagínense un evangelio común para ambos. Nunca lo he oído yo algo, pero realmente en la palabra está así, está centrado en eso, en la fe, el eje del evangelio para judíos, para cristianos, para gentiles, es la fe. Los rabinos supieron que los gentiles seríamos injertados por vía a la bendición. Y por eso Pablo escribe que los que son de Cristo son hijos de Abraham. Si somos de Cristo, somos hijos de Abraham. Simplemente se esperaba que sucediera eso, que algún tiempo se llevara a cabo, se descubriera. En Abraham serían injertadas todas las familias de la tierra, y estábamos esperando ese tiempo. La esencia de la obediencia de la Torá y el Evangelio, entonces, es: el justo por fe vivirá. Y esta es la interpretación, que también tiene corroboración en el Talmud, en el Tratado de Makot, y también lo interpreta Rashi. Recuerden, estoy analizando, estoy viendo las escrituras de Gálatas 3 bajo la mentalidad judía de Pablo y en general la mentalidad judía. Finalmente podemos encontrar esta corroboración de este punto en los escritos de Pablo también, en Romanos 2, 11 al 13. Y dice: porque en Dios no hay acepción de personas. Para Dios no hay acepción de personas. Dios no ve como nosotros vemos. No vemos allá a los gentiles y no vemos aquí a los judíos. Dios no tiene esa división de visión como nosotros los hombres. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no solo los oidores de la ley,
o no son los oidores de la ley los justos. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Cuando vemos esto, entonces la escritura empieza a tener sentido. No tiene sentido bajo la mentalidad occidental, pero aquí es muy claro lo que dice. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Lo que Pablo dice es completamente opuesto a lo que normalmente pensamos de lo que él dice. Él no se lamenta de alguien que por la fe guarde la Torá. Y lo repito, Pablo no se lamenta. Nunca se va a lamentar, no se ve ahí en la escritura que no pasa. Él no se lamenta de alguien que por la fe, guarde la Torá. Es por todo lo contrario. Lo que él está diciendo es que el hombre justo vive por la fe. El hombre justo que vive por la fe es el hombre que hace los mandamientos y vive por ellos. Fe y fidelidad son los dos lados de la misma moneda, fe y obediencia. Pablo contrasta y afirma al hombre que vive por la fe y muestra su fe obedeciendo los mandamientos de Dios, tal como le aplican a él, al judío o al gentil. Todo esto así es. Al judío o al gentil se le aplica la misma medida. Es una medida de fe. En oposición al hombre que cree que la salvación se adquiere simplemente por estar bajo la Torá. Por ejemplo, simplemente por adquirir ese estatus judío a través de cumplir obras de la ley como la circuncisión. El versículo 13 de Gálatas dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose él hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Y el versículo 14 dice: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, a fin de que en Cristo Jesús, viene siendo Cristo la puerta, para que la bendición de Abraham viniera a los gentiles. ¿Qué es importante que Cristo quiere hacer? Llevarnos a la bendición de Abraham, para que la bendición de Abraham llegue a los gentiles y se cumpla la promesa de Abraham, que en él, en Abraham, en la simiente serían bendecidas o injertadas todas las familias de la tierra, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Esto es lo que vengo diciendo. Hay algo en común para todos, tanto para gentiles, tanto para judíos. Es la promesa del Espíritu mediante la fe. Es lo que vamos a recibir de Dios mediante la fe. Entonces, aquí vamos a hablar de cómo Pablo, en este versículo, reinventa un dicho popular que es anti el Mesías, anti Yeshua, derivado de Deuteronomio 21, 22 y 23, que dice: y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, se le
ha dado muerte, perdón, aquí lo leí mal, si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este es Deuteronomio 21, 22, 23. Aquí se argumenta que el sufrimiento y muerte del Mesías libera a aquellos que confían en él de la condenación de la ley. Dentro del judaísmo, a Yeshua de Nazaret se le ha conocido con el nombre de Talui o Hatalui, que literalmente significa colgado ante, y contextualmente hablando quiere decir el crucificado. En los antiguos escritos anticristianos, el peyorativo algunas veces es combinado con otra frase no muy agradable, pero en general talui significa el crucificado, y esta frase se hablaba popularmente. Digamos que hasta cierto punto era un poco vulgar o era de mal gusto. Pero a Yeshua se le, por, porque él es el colgado, le llaman el Talui hasta la fecha. Él es el Talui Asham. Irónicamente, la palabra Talui es el término se usaba en el Talmud, este término, y todavía se usa como que significa que es colgado, que también significa es incertidumbre o que depende de, o colgado ante. También se usa como que si estuviera colgado ante la incertidumbre o la duda. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando un jurado, en un caso jurídico, llega a un impasse y no logran determinar si el acusado es culpable o es inocente y están indecisos, están en ese impasse jurídico. Eso se conoce como hung jury, o sea, es como el jurado está colgado, no va ni para allá ni para acá, no está dando, no sabe qué hacer, está en incertidumbre, está dudando qué decisión van a tomar. Es decir, la sentencia podría inclinarse para cualquiera de los lados. Ese término es el mismo que se usa en el talui, porque como también significa incertidumbre, no se sabe si sí o si no, no es ni un sí ni un no. Y en los días de los apóstoles, el pueblo judío solía hacer una especie de sacrificio en el templo que se llama Asham Talui, que literalmente significa una ofrenda de culpa colgada ante Dios, que se da ante Dios, que idiomáticamente significa una ofrenda de culpa que no sabemos si sí o si no, que tiene cierto ingrediente de incertidumbre o duda, o hay inseguridad en la ofrenda. Ahora, ¿por qué se hace la ofrenda? Se hace porque no se sabe si el oferante si cometió alguna falta o no la cometió. Y dice, no, yo no me voy a quedar con la duda, no voy a estar en incertidumbre, mejor voy y hago la ofrenda y estoy tranquilo, estoy en paz. Entonces, cuando alguien pensaba que había cometido una transgresión sin estar totalmente seguro, podía traer esa ofrenda que se llama Asham Talui. Hay historias en el Talmud que hablan de esto.
de la Shamtalui. Hay gente que se llegaba y dice, por si acaso haya cometido una falta, mejor voy y llevo la ofrenda. De eso hay historias. Pero a Yeshua también se le conoce como Talui, que significa crucificado, pero irónicamente también quiere decir incierto. Eso, ese grado de incertidumbre, ese grado de duda que hay eh, en el contexto de que si Él es el Mesías o no, es muy interesante también, porque ¿será que Él es el Mesías? ¿Será que Él es el Mesías de Israel? Yo no lo estoy poniendo en duda, pero en la mentalidad judía cabe pensar de esa manera porque hay una duda ahí. Aún más irónico es en Isaías 53:10, que dice que el Mesías sufriría por la nación cuando su alma se entregue como una ofrenda de culpa a Sham. Según Isaías, el Mesías, el crucificado, el Talui, fue a la cruz como Asham Talui. Y en Isaías 53:10 dice, porque quiso Jehová quebrantarle. Aquí es interesante ir viendo esto, porque quiso Jehová quebrantarle. O sea, que hay una intención, hay una intencionalidad de Jehová de quebrantar al Mesías, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Bueno, la versión que yo leí dice ofrenda de expiación, pero ahí la palabra es Asham, que quiere decir ofrenda de culpa. O sea, como ofrenda de Asham. Verá su descendencia, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad de Jehová en su mano prosperará. Entonces, aquí se ve que esa ofrenda de expiación del Mesías por el pecado del mundo es Asham y cabe dentro del término Asham Talui. Dos detractores de Yeshua le llamaban Talui como una forma que es peyorativa, que es un poco vulgar, no es muy bien oída o no, eso no tiene una buena connotación. Pero en realidad ese nombre peyorativo, menospreciable, no fue un nombre escogido por los hombres. Fue un nombre que Dios escogió. Porque este nombre viene de la Torah y viene de Deuteronomio 21, 22, 23. Que es colgado de un madero. La Torah dice que un cadáver no debe de ser dejado colgado en un árbol durante la noche. En el caso de Yeshua, el cadáver fue bajado y enterrado el mismo día. Por ningún lado en la Torah se menciona la crucifixión, o sea, ni siquiera se menciona, no es parte de las intenciones ni es parte del sistema de castigo que pudiera estar en la Torá. No, no está, no es judío, es un castigo romano. En el tratado de Sanedrín 46b del Talmud señala que el hombre colgado de un árbol, según Deuteronomio 21-22, no fue crucificado. O sea, ellos dan esa salvedad. El hombre ya había muerto antes de ser colgado en el árbol y simplemente lo colgaban ahí como un disuasivo. Antiguamente las autoridades romanas a veces colgaban el cadáver de un hombre ejecutado como advertencia pública para los demás, con la intención de disuadirlos para no cometer los mismos crímenes.
La Torá no prescribe un método tan espantoso como la crucifixión de exposición pública. La legislación de la Torá tiene como objetivo garantizar la dignidad del cadáver del difunto y otorgarle entierro honorable. Por otro lado, la crucifixión nunca se llevó a cabo en forma de ejecución judía y era más bien una violación a las leyes de la Torá, porque no es una ley de la Torá. Según el derecho romano, que son los romanos los que ejecutaban esta pena de muerte, una persona era crucificada ya sea por piratería, por rebelión, por robo en la carretera o asalto en la carretera, por sedición, por asesinato, por falso testimonio o por falsificación. Esas eran las razones que para crucificar a alguien. También los soldados que desertaban de la milicia romana por causa de los enemigos eran crucificados, como también esclavos que habían sido denunciados por sus amos. Los romanos usaban diferentes cruces, una en forma de T, otra en forma de X, o la que normalmente nosotros vemos en las iglesias, que es la cruz que normalmente nosotros vemos, ¿verdad? Una cruz podría haber sido un árbol o simplemente un poste de madera incrustado en el suelo. El condenado llevaba la cruz, esto es bajo la perspectiva romana, él llevaba la cruz al lugar de la ejecución con un título de inscripción que identificaba el crimen que había cometido y lo llevaba en el cuello. Los romanos desnudaban a los hombres para ejecutarlos. Por lo general, los hombres crucificados agonizaban unas 12 horas colgados. Algunos languidecían mucho más, hasta 3 días. Esto explica por qué fue necesario el día de la muerte de Yeshua mandarle a romper las piernas, porque los hombres al romper las piernas morían mucho más rápido por asfixia. Normalmente, fuera de Judea y del mundo romano, los cuerpos no eran descolgados, sino que permanecían en la cruz para que las aves de rapiña terminaran sus cuerpos podridos antes de lanzarlos a las bestias salvajes. Era una forma muy cruel de matar a alguien. Roma introdujo esta muerte cruel para ejecutar a los rebeldes, y las crucifixiones eran practicadas en Judea unas 3 décadas antes de la muerte de Yeshua. O sea, sí se practicó unos 30 años antes de que Yeshua muriera y unos años después también. Miles de judíos murieron por esa vía, la vía de crucifixión. Es tan así que Flavio Josefo reporta en sus libros que al final de la revuelta judía ya no habían árboles en Judea porque se habían usado para crucificar a las personas, a los judíos. Los romanos no son observantes de Deuteronomio 21-23, 21-22 al 23. Los cuerpos de los que eran crucificados eran dejados indefinidamente. En el caso de Yeshua, las autoridades judías le suplicaron a Pilato que los cuerpos no permanecieran en la cruz para el Shabbat o para la fiesta de la Pascua, ya que la tenían prácticamente ahí enfrente. Eso lo vemos en Juan 19:31 y dice: los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran.
Y esa fue la petición que le hicieron a Pilato. Los cuerpos entonces debían ser removidos. Cuando los soldados vinieron a quebrar las piernas de los crucificados, vieron que Yeshua ya había fallecido. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, un sabio muy afín a Yeshua, fue ante Pilato y solicitó el cuerpo de Yeshua. Al bajar el cuerpo de la cruz, José guardó el mandamiento de no dejar el cuerpo colgado durante la noche. Hasta aquí se cumplió, aún hasta la muerte de Yeshua, se cumplió la Torah, aun cuando su cuerpo ya estaba sin vida. Toda la Torah fue descubriéndose, revelándose con sus mandamientos. José de Arimatea, como dice en Lucas 23:54, cerró la tumba justo a la caída del sol, como dice, y estaba por comenzar el Shabbat. O sea que el sol estaba cayendo cuando se cerró la tumba. En este mismo tema vamos a leer de el rabino Meir, que cita una parábola del Talmud y dice: los sabios contaban una parábola. ¿A qué se compara este asunto? Es comparable a dos hermanos que eran gemelos y vivían en la misma ciudad. Uno fue nombrado rey, mientras que el otro salía a participar del pillaje, era ladroncillo. El rey ordenó que se castigara a su hermano gemelo y que lo colgaran por sus crímenes. Pero cualquiera que viera al bandido colgado diría: el rey fue ahorcado, porque eran gemelos. El rey, por tanto, ordenó que se bajara a su hermano. En otras palabras, ya que el cuerpo humano ha sido hecho a imagen de Dios, sería un sacrilegio contra Dios dejar el cuerpo colgado durante la noche, como el gemelo idéntico de la historia. Estas cosas de que es la imagen del Dios invisible, según Colosenses 1:15, y el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza, según Hebreos 1:3. Yeshua es el Rey. Este letrero sobre la cruz de Yeshua decía: Rey de los judíos, que es el crimen por cual fue muerto Yeshua. Entonces, Yeshua era el anatema de Dios, el maldito de Dios. Qué fuerte se oye. El espíritu de uno, cuando escucha esto, choca. Mi espíritu choca cuando oigo esto. Pero como dice Deuteronomio 21, 22, 23, si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios. Esta es la parte que digo: wow, momento, qué fuerte es, o sea, qué fuerte oír eso. Para que no contaminéis la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta escritura dice que el que es colgado, o sea, ese talui de Dios, este pasaje explica por qué el nombre talui, el crucificado, el colgado ante Dios, se convirtió en el título común para Yeshua entre los judíos. Él es el talui, el colgado, el que es crucificado. Talui. Mientras el pueblo judío luchaba bajo las polémicas y persecuciones de la iglesia, el apodo talui se
popularizó entre los judíos. ¿Quién es Yeshua? El Talui, el crucificado. ¿Y qué dice la Torá? Talui es anatema de Dios, es maldición. ¿Es Talui malo? Sí. ¿Es Talui mal visto entre los judíos? Sí. ¿Está Jehová de acuerdo con ese nombre para Yeshua? Sí. Es chocante lo que acaba de decir. ¿Es Talui malo? Sí. ¿Es Talui mal visto entre los judíos? Sí. ¿Está de acuerdo Jehová por haberle puesto ese nombre? Sí. Talui todavía se usa hoy. Mientras los apóstoles proclamaban a Cristo crucificado dentro de la comunidad judía, los primeros detractores que se resistieron a ese mensaje de Yeshua probablemente respondían con ese pasaje. Yeshua es Talui. Yeshua es anatema. Yeshua es anatema. Maldición de Dios. El crucificado es maldito de Dios. Esta era una de las razones por la que en el judaísmo no se cree que el Yeshua fuera el Mesías. ¿Por qué? Porque no, no es posible que el Mesías fuera maldito o maldecido de Dios. O sea, no cuadra, ¿verdad? En la mente de una persona, yo creo que en la mente de alguien de un humano, ya sea gentil o de cualquier persona, no cuadraría este concepto. No cuadra, naturalmente no cuadra. El verdadero Mesías no puede ser anatema de Dios. El verdadero Mesías no puede ser maldición de Dios. No puede ser talui. El antimisionero más erudito y vicioso en el judaísmo se llamaba Pablo de Tarso. Posiblemente él haya usado ese término hatalui para referirse a Yeshua el crucificado. Él tenía todo ese drive, esa intención, todo ese, en su espíritu, toda esa furia que había en él, se veía en la forma en que él perseguía a los discípulos de Yeshua, según las Escrituras. Entonces, reflexionando sobre este asunto, Pablo escribió a los Corintios. En 1 Corintios 12:3 dice: Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice: Yeshua es anatema. Y nadie puede decir: Yeshua es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Esto es muy profundo. Es muy profundo. La verdad es que no es algo fácil ni de leer ni de razonar. Es profundo. Es espiritualmente profundo. Nadie puede decir que Yeshua es talui. Nadie puede decir eso. Y nadie puede decir Yeshua es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. En ambas circunstancias. Aquí hay algo que es profundo, es digno es digno de meditar. También lo menciona en las cartas a los Gálatas. Gálatas 3, Pablo retomó ese antiguo concepto de talui que venía de esa escritura para hacer una referencia a ella nuevamente. O sea,
Si se dan cuenta, hice una descripción eh, bastante, digamos, larga para precisamente traer por qué Pablo está escribiendo de esta manera. O sea, aquí me extendí para mostrar cómo la mentalidad judía habla de Yeshua con respecto a la escritura de Deuteronomio 21, 22, 23, diciendo que él es Talui. Y cómo Pablo está usando esa escritura. O sea, ya sabemos entonces el contexto de por qué Pablo va a usar esta escritura que viene a continuación. Gálatas 3, 13, 14. Cristo, el Mesías, nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero, maldito todo talui. Escrito está, o sea, es un concepto judío, claro. Tuve que haberlo explicado así para poder entenderlo. El versículo 14 dice, a fin de que en el Mesías Yeshua la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Esta es otra escritura que también requiere las dos. La anterior y esta requieren mucha meditación. Pero ahora ya entendemos el contexto de esta escritura, porque era, como dije, una escritura que posiblemente Pablo estaba usando para perseguir a los discípulos de Yeshua. Y también a fin, o sea, aquí Pablo está haciendo una descripción de que el Mesías mismo, Yeshua mismo, él decidió hacerse a él mismo maldición, colgado de un madero. El mismo Yeshua escogió hacerse a sí mismo talui, no porque lo estén llamando los demás talui o porque le dijeron, es talui, maldito que el que está colgado de un madero. Yeshua escogió, él mismo escogió hacerse maldición, a fin de que en él, a fin de que esa acción que él hace viniera, trajera, nos diera a los gentiles la bendición de Abraham. A fin de que Cristo Jesús, en Él, recibamos la bendición de Abraham. Que vinieran los gentiles para que recibiéramos esa promesa de Abraham, del Espíritu. O sea, en el video anterior vimos que tanto los judíos como los gentiles somos justos por fe. Sin la fe no podemos ser justos, no podemos ser justificados, nadie, ninguno de los dos. Y aquí está diciendo que para que recibiéramos esa promesa del Espíritu mediante, y esta es la parte importante, mediante la fe. O sea, la fe está jugando, esa fe de Abraham está jugando un papel que es clave. En el versículo 10, Pablo declaró, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permanece en todas las cosas escritas, que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley
para hacerlas. Ok, este tipo de maldición no es el que acabamos de leer. Esta es una declaración que está al que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, aquí aquellos que son de las obras de la ley son los que, cuando empieza, todos los que son de las obras de la ley son aquellos que cambian su estatus que tienen para volverse judíos. Y se vuelven judíos a través de la conversión legal. De una conversión legal. Pablo dijo que todos los judíos o prosélitos caen en la maldición. ¿Cuándo? O sea, no es que porque cumplen la Torá están bajo maldición. No. Caen bajo maldición en la Torá porque caminan en desobediencia a la obligación del pacto estipulada en la Torá, tal y como lo explica Deuteronomio 28. Mientras esté aplicando el pacto, mientras esté obedeciendo la Torá, no hay maldición. La maldición viene cuando comienza la desobediencia, cuando no hay fe involucrada. Ahí es cuando empieza la maldición. Y eso ocurre en cualquier ámbito, a cualquier persona, en cualquier lugar, delante de Dios. Por tanto, Pablo quería advertir a los gentiles temerosos de Dios de Gálatas en este sentido, que no se conviertan en judíos, porque no es un boleto fácil de salvación, no es una garantía, y donde se van a ir a trabar es en ese aspecto de la desobediencia de la Torah. Es todo lo contrario. Si te vuelves judío, subes el estándar, te colocas bajo la responsabilidad de la Torah y bajo una maldición si no la cumples, si no cumples con sus responsabilidades. Entonces, ¿por qué me voy a yo colocar bajo esa vulnerabilidad si no tengo necesidad? Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Aquí podrían implicarse dos tipos de caminos diferentes de salvación. El pueblo judío debe guardar la Torá para ganarse el mundo venidero. Ese es uno. El creyente o los creyentes gentiles solo necesitan fe. Pero Pablo continúa mostrando o demostrando que tanto judíos como gentiles deben confiar en el Mesías. Entonces, según este punto de vista de Pablo, la maldición por no cumplir con la Torá no solo fue una racha de mala suerte, sino se extendió más allá de este mundo al siguiente. Dijo que el que es justo, vivirá por la fe. Eso lo vimos en el video anterior. Esa fue como la conclusión del video anterior. Es decir, el que es justo vivirá por la fe, vivirá en el mundo venidero. El que guarda los mandamientos, obra en ellos y vive por ellos en fe, vivirá en el mundo venidero. Porque los guarda con fe. La fe es el ingrediente para todos nosotros. En ese sentido, caer en la maldición de la desobediencia es perder la resurrección y el mundo venidero.
Tanto Moisés como Pablo le dicen a sus audiencias esa opción. He aquí pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Escojan vida, que es bendición. Gálatas 3:9 dice, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. O sea que para ser bendecidos con Abraham el creyente hay que ser de fe. Pero esa definición de fe es la que tenemos que discernir espiritualmente. La fe de Abraham es esa fe que Abraham creyó. Esa es una, y la maldición está en Gálatas 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, obras de la ley, los que se han vuelto judíos, o sea, los prosélitos. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero eso es algo que se sabía, todo el tiempo se ha sabido. Moisés predicó eso. Y hablábamos, cuando Moisés llegó con todo Israel, después de haber pasado del desierto, llegaron al río Jordán. Dios le dijo que no cruzaría, que le tenía que dejar el gobierno de Israel a Josué. Entonces Moisés comienza a descargar, no solo sobre Moisés, no solo sobre Israel, sobre Josué, las responsabilidades de liderazgo del pueblo de Israel, sino también sobre Israel en los individuos. Y ahí fue donde les entregó el libro de Deuteronomio, que es, le llaman la repetición de la ley. Les está dando lo que necesitan para poder conquistar la tierra. Ustedes van a cruzar este río Jordán. Una vez crucen, las cosas van a cambiar, porque la promesa de Dios se va a empezar a cumplir. Si obedecen, si caminan en fe obedeciendo, van a ir a conquistar la tierra. Él va a ir delante el ángel de Dios va a ir delante de ellos, ayudándoles a destruir a esos gigantes que hay adelante. Era una cuestión de fe y obediencia. Fe y obediencia van de la mano. Si ellos obedecían y ellos iban adelante, obedeciendo, iban a destruir fácilmente a sus enemigos al conquistar la tierra. Esta era una transición totalmente única. Israel no había experimentado una cosa así nunca. Venían de la esclavitud, pasaron por el desierto. Ustedes van a cruzar este río, esta línea. Una vez cruzan y están del otro lado, lo primero que hay que escoger es entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la obediencia y la desobediencia. Ustedes escojan qué quieren. Así, pero eso solo es para el pueblo judío. No. No. Claro que no. Yo voy a caminar en fe. Ese es el reto. Y por supuesto que caminar en fe es caminar en obediencia. No es caminar gratis. No es caminar haciendo lo que a mí se me antoja la gana. No. Es haciendo la voluntad de Dios, caminando en obediencia por fe.
escoge la vida y vivirás. Escoge la vida y vivirás quiere decir vivirás el reino venidero. O sea, ese es el evangelio. Escojamos la vida para vivirla, la obediencia. Yeshua nos introdujo a eso para recibir esa misma promesa que le dio a Abraham. Él es la puerta que nos lleva a esa promesa. Entonces, según Pablo, la maldición de la Torá es por condena en el tribunal eterno, en el juicio final. Esa es la condena. En otra parte señaló que la Torá trae ira también. Eso está en Romanos 4:15. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Lo que hace, porque define el pecado, la ley define eso, la Torá define qué es pecado. Y cuando lo que hace la persona es pecar, lo que atrae es la ira de Dios. Peco, ¿y qué voy a traer? Ira. Es tremendo. Miren qué estamos cosechando nosotros. ¿Estamos cosechando ira de Dios o bendición de Dios en estos días? A mí me luce que estamos en medio de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos escogido la vida. La Torah vino a incrementar la transgresión. Según Romanos 5:20 dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, una función de la Torá es que el hombre sea más consciente de su pecado. O sea, la Torá nos enseña a que nosotros debemos estar conscientes de que hay normas en el reino de Dios. El pecado quiere decir quebrantamiento, es la violación de la Torá. Obviamente, si leo la Torá, voy a saber qué es pecado. El sentido ético define el pecado y lo condena. Pablo identificó un rollo de la Torá como el ministerio de condenación en 2 Corintios 3:9. Y dice, porque si el ministerio de la condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el misterio de la justicia. Cuando Pablo habla de la maldición de la Torá en Gálatas 3:13, se refirió como la Torá condena el pecado. Sin embargo, para aquellos que confían en la fidelidad del Mesías, ya sea judíos o gentiles, esa condenación ya no se da. Romanos 8, del 1 al 2 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en el Mesías, Yeshua. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado
y de la muerte. Ok, he sido libertado Él rompió las cadenas de pecado que me tenían atrapada y me da la fe, la obediencia, la fuerza necesaria para romper y caminar sin seguir haciendo, sin seguir violando el precepto de Dios. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, Talui condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es a través de Él. Él es el que nos ha librado. Él nos dio esa libertad en el Espíritu. Esa fuerza, ese poder de transformación que solo puede ocurrir si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando vino el Mesías y logró esto, que la Torá no pudo lograr, porque el Espíritu vino, Él murió, nos liberó y envió su Espíritu, que es lo que no pudo lograr la Torá. Y Pablo lo razonó, dado que el Mesías era justo, era completamente justo. No había condenación en él. No había maldición en él. Sin embargo, la Torá dice claramente, si un hombre ha cometido un crimen punible con la muerte y es ejecutado y colgado en un árbol, es maldito. A pesar de que Yeshua en su inocencia no había cometido ningún crimen o pecado, mucho menos algún crimen punible por la Torá, él fue ejecutado y colgado de un árbol. Y el que es colgado de un árbol es maldición. Entonces el Mesías se hizo maldición. Sí, Yeshua fue maldito por Dios. Y sin embargo no obtuvo esa maldición a través de sus propias transgresiones. No fue una maldición adquirida porque él cosechó de las violaciones de la Torá. Entonces surge la pregunta, ¿de dónde adquirió esa maldición de ser colgado de un árbol? Él la tomó. Él tomó voluntariamente la condenación de la Torá por los pecados de otros sobre sí mismo. Él tomó sobre sí mismo la maldición debido a todos los creyentes judíos quienes anteriormente estaban incluidos bajo la maldición de la ley. Él tomó sobre sí mismo la maldición de los gentiles que vendrían a recibir la bendición abrahámica. Todo esto sucede por un mecanismo que tanto él como nosotros debemos de abrazar, y es el mecanismo de la fe, que es en la fe donde se centra el Evangelio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero.
y a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Pablo tomó una vieja una burla que posiblemente él usaba para tratar a los creyentes, de tratarlos de talui. Pero él le dio a esa burla que se usaba y que se sigue usando. El Pablo vino y le da vuelta. Nuestro Mesías se volvió maldito, en el sentido que asumió la maldición de su pueblo y sufrió en el nombre de todos los que están bajo maldición de la ley. No solo por el pueblo judío, sino por todos los que creen en Él y confían en su fidelidad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga de un madero, a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Es ese ingrediente de fe de Abraham que debe existir en nosotros. Debe existir. Tenemos que saber cuál es ese, discernirlo, recibirlo en el Espíritu. Fe no es como que, intelectualmente creer. Fe es espiritualmente discernir. De lo que viene de fe, de todo lo que viene de fe, es obediencia, templanza, disciplina, los frutos del Espíritu, etcétera, etcétera. Viene el Espíritu de Dios acompañándolo para alimentar esa fe que opera en los creyentes del Mesías. Pablo emplea una tradición rabínica sobre cuánto tiempo estuvo en Israel en Egipto, y interpreta esa tradición, la analiza junto con la simiente de Abraham como una referencia al Mesías, y compara la Torá con un documento de herencia competitivo. Antes de seguir en Gálatas, vamos a revisar esto, vamos a examinar y analizar en torno a estas cuestiones de la Torá. Vamos a hablar de los 430 años. En la historia de la Torá se habla de que Israel permaneció en Egipto 430 años. El tiempo que el pueblo de Israel estuvo en Egipto fue ese, 430. Al final de los 430 años, ese mismo día, todos los ejércitos del Señor, todas sus huestes, todas las huestes de Dios, salieron de la tierra de Egipto. Eso está en Éxodo 12, del 42 al 41. Y ahí vemos que vivieron en Egipto 430 años y al final de los 430 años, en ese mismo día, partieron. ¿Cuál fue ese mismo día? La Torá nunca indica cuál día fue que comenzaron a vivir en Egipto. Entonces, ¿de qué día habla la Torá? Veamos Éxodo 12, 41 y 42, y dice: y sucedió
que al cabo de 430 años, en aquel mismo día, en ese mismo y preciso día, interesante que eh, hace un énfasis, sucedió que al cabo, cuando terminaron esos 430 años, ese mismo día, todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Todas sus huestes se fueron. Esta es noche de vigilia para Jehová, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. O sea, Dios escogió ese mismo día, como una noche de vigilia para Él. Por haberlo sacado de Egipto. Esta noche es para Jehová. Es una noche dedicada a Él, que debe ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Entonces, pregunta uno, ¿cuál fue ese día cuando Israel comenzó a vivir en Egipto? La estancia de 430 años de los hijos de Israel en Egipto realmente es un problema determinarlos. Según Génesis 46:11, que dice que Coat, hijo de Leví, entraron en Egipto con Jacob en los días de José. Coat tuvo un hijo llamado Amram, quien a su vez tuvo un hijo llamado Moisés. Moisés tenía 80 años en el momento del éxodo. Aquí las matemáticas no funcionan porque si restamos a esos 400 años, 430 años, 80 años de Moisés, llegamos a tener 350 años entre el nacimiento de Moisés y el año que su abuelo Coat entró en Egipto. Falta mucho tiempo que conciliar. Pregunta 2. ¿Cómo contamos entonces los 430 años en Egipto? Con solo 3 generaciones, la de Coat, la de Amram y la de Moisés. Estos asuntos son de preocupación crítica. No se han resuelto. Y los rabinos sabían que aquí había un problema. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a ver cómo los rabinos... ahora, solo entre paréntesis, ¿por qué estoy hablando esto? Estoy hablando esto porque estoy explicando la forma de procesar toda esta información, porque Pablo está hablando en los siguientes versículos de todo esto. Entonces, la idea es que veamos cómo se procesó eso en la mente judía. ¿Cómo se procesó eso? ¿Por qué? Porque si lo vemos a luz de ese proceso de información, entonces le vamos a hallar el sentido a lo que Pablo está escribiendo. Sí, eso es toda cierro paréntesis. En Génesis 15, el Señor hizo un pacto con Abraham, prometiendo darle a Abraham una simiente. La palabra hebrea es sera, que literalmente significa semilla. Entonces, los traductores son muy lindos y preciosos y nos hacen un gran favor traduciendo sera como descendientes. Por ejemplo, en Génesis 15, del 5 al 6, dice que Dios llevó a Abraham afuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible. Y le dijo, así será tu descendencia, tu sera. Así será tu sera. Pero los traductores nos dicen tu descendencia. Y Abraham creyó en Jehová.
Aquí es donde necesitamos ese discernimiento. Así será tu cera. Así será tu semilla. Y Abraham creyó en Jehová. Y como él creyó, él se lo reconoció por justicia. Asimismo, todas las demás promesas abrahámicas, incluida la promesa de que todas las naciones serían bendecidas en él, en su simiente. Por ejemplo, después de atar a Isaac para ofrecerlo en sacrificio, el Señor le dice a Abraham, Génesis 22, 16 al 18, y dijo, por mí mismo he jurado, declara Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, tu cera, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia, singular, poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. La palabra cera, semilla, podría ser singular o plural. En el hebreo se maneja de las dos formas. O sea que semilla o semilla, en inglés, por ejemplo, voy a comprarme una semilla y I'm gonna buy a seed, or I'm gonna buy many seed, no seeds, seed. Se trata igual, cera, se usa en el plural en el hebreo y en el singular. Entonces, eso quiere decir que puede, a la hora de traducirse, de considerar cualquiera de las dos posibilidades, si es singular o es plural. La semilla de Abraham puede referirse a una persona, como en el caso de Isaac, o puede referirse a sus descendientes. En Génesis 15, Jehová dijo a Abraham, mira el cielo, cuenta las estrellas, así será tu simiente. Entonces, el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo que preparara algunos animales para sacrificio y separara las partes. Después de la puesta del sol, ese día Abraham cayó en un sueño profundo y una terrible oscuridad lo cubrió. Génesis 15, 13 al 14. Dios dijo a Abraham, ten por cierto que sus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya, no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Entonces aquí hay un problema con la cuestión de los 430 años. Aquí empieza en el año 0, en el año 30 nace Isaac y en el año 430 se van de Egipto. Ahora, 400 años, ¿por qué? Es otro problema. Dios dijo a Abraham que el exilio en Egipto duraría 400 años, pero en Éxodo 12 dice que los hijos
de Israel vivieron en Egipto 430 años completos. ¿Se puede conciliar esto? Realmente no. Dios le estaba dando a Abraham una estimación de tiempo. 430 años de estadía en Egipto en Éxodo 12:40 y 400 años de estadía en Egipto en Génesis 15:14. Entonces aquí hay una solución rabínica y esa es la que vamos a discutir, porque esa discusión es la que le da contexto a los versículos de Gálatas. Los rabinos observaron esta discrepancia de 30 años y proponen una solución. Tu simiente habitará en la tierra que no es de ellos, y ellos serán esclavos y serán afligidos por 400 años. Esto significa que permanecerán ahí hasta que hayan pasado 400 años después de que se les haya otorgado la semilla, la cera. Entonces, Rabí Yudán dijo, la condición de ser extranjeros en esclavitud y afligidos en la tierra no era de ellos durante los últimos 400 años, que fue el término decretado según Génesis Rabá 44:18, que es en el Talmud. Esta interpretación rabínica de este pasaje, donde Dios prometió a Abraham que su simiente plural heredaría su descendencia, su simiente heredaría la tierra de Canaán 400 años después de que él hubiera dado a luz su simiente singular, Isaac. Eso es lo que piensan los rabinos. En otras palabras, los hijos de Israel saldrán de la opresión y heredarán Canaán 400 años después del nacimiento de su simiente, Isaac. La cuenta de los 400 años entonces comienza cuando nace Isaac, la simiente de Abraham. Entonces, la opresión de la simiente de Abraham no sucedería solo en Egipto, más bien es la condición de ser extraños y afligidos en una tierra que no es de ellos y que iba a durar 400 años. Entonces, ellos dicen que esto se refería a la tierra de Canaán. Isaac era un forastero en la tierra que no le pertenecía, en esa tierra de Canaán. Entonces sus descendientes descendieron a Egipto, donde fueron esclavizados y oprimidos hasta que pasaron esos 400 años desde el nacimiento de Isaac. Ese fue el momento en que salieron con muchas posesiones. Ese fue el día que salieron de Egipto, todas las huestes. Entonces, esa ambigüedad de la palabra semilla permite a los sabios, a los rabinos, contar la discrepancia de esos 30 años de los dos pasajes. Los rabinos simplemente dijeron, Dios le hizo la promesa a Abraham 30 años antes de que naciera Isaac. Por lo tanto, el éxodo de Egipto tuvo lugar exactamente 430 años después del nacimiento de Isaac. Eso es 430 años después de que Dios hizo un pacto con Abraham. O sea, esos 400 años lo están tomando desde que Dios hizo el pacto de las partes. Esto también explica el significado del término de ese día de Éxodo 12:41. El éxodo de Egipto tuvo lugar 430 años, hasta ese mismo día, desde el día en que Dios hizo el pacto con Abraham. Ahora, de todo este análisis se deduce entonces que Dios hizo el pacto con Abraham el mismo día que ocurriría en Egipto la salida de
Egipto. Y 30 años después, ese mismo día, sería el nacimiento de Isaac. Ese mismo día. Entonces, en ese planteamiento, ellos explican que tanto el pacto de las partes, el nacimiento de Isaac y la salida de Egipto sucedieron el mismo día, ese mismo día. Entonces, esa es como la forma en que ellos explican la salida de Egipto. Y esta explicación resuelve el problema de la duración de la estancia en Egipto. Entonces, Isaac nació 30 años después de que Dios le hizo la promesa del pacto a Abraham, el pacto de las partes. 60 años después que la esposa de Isaac dio a luz a Jacob. Jacob tenía 130 años cuando él, sus hijos y sus hijos entraron en Egipto. Entonces, Jacob tenía 130 años, no puse ahí 130 años, pero si restamos a los 220 años, perdón, Jacob tenía 130 años cuando él y sus hijos entraron en Egipto, eso quiere decir 30 más 60 más 130 dan 220. Si restamos 220 años a esos 430 años que reporta Éxodo 12:41, nos da 210 años para la total estadía en Egipto. Restemos 80 años a la vida de Moisés y nos queda 130 años. Entre Moisés, su abuelo llamado Coat, y todavía un número grande de años, pero mucho más razonable que la diferencia de 350 años que no podíamos resolver. Entonces, la promesa de Abraham fue en el año 0. Después nace Isaac. 90 años después nace Jacob. Jacob entra en el 220 a Egipto. Y en el 430 salen todas las huestes de Israel, de Egipto, liberadas. Entonces, para aclarar todo, los sabios anularon el significado literal de los 400 años. O sea, no lo pudieron resolver, entonces no hay una solución, digamos, que se encuentre en Éxodo 12 y los 400 años predichos en Génesis 15. A favor de los 430 años del día en que Dios hizo un pacto con Abraham y 400 años desde el nacimiento de Isaac, su simiente singular de Abraham. Esto es que, o sea, finalmente, literalmente, lo que se puede deducir de la Torá. Pero así es como los rabinos lo interpretan. Y solo se puede llegar a una solución a través de esa interpretación rabínica. Bueno, habiendo dicho esto, avancemos. Pablo animó a los Gálatas temerosos de Dios a que adquirieran la bendición disponible para ellos a través de la fe. Él describió cómo el Mesías había sufrido para liberar al pueblo judío de la maldición, de la condenación, para que en el Mesías Yeshua la bendición de Abraham llegara a los gentiles. Gálatas 3:14. Entonces Pablo citó a Jehová diciendo a Abraham en Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las naciones. O como vimos en el video anterior, en ti serán injertadas todas las naciones. Y eso lo dijo en Gálatas 3:8. Dios repitió la misma promesa en Génesis 22, cuando le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra.
Para Pablo, esta es la fe de Abraham. Abraham creyó en la simiente y le fue contado por justicia. Pablo enseñó a través del Mesías esta bendición de Abraham que había llegado también a los gentiles, para que tanto judíos como gentiles recibieran el Espíritu por medio de la fe. Entonces, en ti serían bendecidas todas las naciones. Y llegamos a Gálatas 3:14, que para poder leer bien esto teníamos que haber dicho todo lo que acabo de decir. A fin de que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Vamos a ver un ejemplo más concreto, que se llama el diateque, que es una palabra griega. Los rabinos usaban esta palabra a menudo. Lo que ellos llaman una parábola de carne y sangre para ilustrar un punto espiritual, abstracto. De esa misma forma, Pablo también hace lo mismo. Él hace un ejemplo como el de los rabinos de carne y sangre, y él lo dice en términos humanos. Por eso dice, hermanos, un pacto, un diateque, aunque sea de carne y sangre, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. O sea, están estableciendo un estándar, el estándar que siempre se ha manejado, el estándar los judíos. Un pacto, aunque sea humano, o sea, no importa qué tipo de pacto es. En este caso, un pacto humano es lo que le llaman un pacto de carne y sangre. Un pacto, si fue ratificado, nadie le va a añadir condiciones a ese pacto. Entonces, esa palabra griega, diateque, traducida aquí como pacto, un diateque, aunque sea de carne y sangre, una vez ratificado, nadie le agrega ni le quita condiciones. La versión griega de las escrituras hebreas, de la Septuaginta, usa constantemente la palabra diateque para traducir pacto o brit en hebreo. Ahora, los greco-romanos en aquellos días usaban también esa palabra, diateque, para referirse a la última voluntad y testamento por el cual una persona dejaba instrucciones asignando la herencia y posesiones a las personas que se los iba a dejar. Pablo dijo, incluso con un pacto hecho por un hombre o diateque, nadie le anula. Una vez un pacto ya fue establecido, nadie le agrega, nadie le quita. Pero los romanos, los greco-romanos, sin embargo, ellos sí podían añadir y modificar el diateque, la última voluntad y el testamento hasta el día de su muerte. Los judíos, por otro lado, tenían reglas más estrictas con respecto a las leyes de las herencias. Entonces, en el Talmud lo tratan, hay un tratado que se llama Baba Batra que trata sobre las leyes de las herencias. Y los rabinos se refieren a la última voluntad y testamento de una persona como diateque. Ese es el pacto, es un pacto que hace. Es una palabra obviamente única del griego que significa
pacto. Entonces, ese tratado en el Talmud de Baba Batra explica las reglas del diateque, que es bueno conocerlas, es necesario conocerlas, de una persona que no puede contradecir la ley de la herencia de la Torah. O sea, básicamente el diateque que hace una persona para heredar no puede contradecir las leyes de la herencia de la Torah. Por ejemplo, si un hombre tiene un hijo o una hija y quiere dividir su herencia entre ellos, y así lo dice en el diateque, los rabinos declaran el documento inválido porque contradice la ley de la Torah, donde dice que solo los hijos pueden heredar. Del mismo modo, si un hombre quiere dar una doble porción a un hijo diferente al primogénito y lo pone en su diateque, el rabino declara que es un documento inválido porque no puede violar los términos que ya se establecieron en la Torah. Entonces, contrario a lo que Pablo dijo en Gálatas 3:15, los rabinos permitieron que un hombre cambiara o agregara a su diateque el día de su muerte, en el momento de la muerte. La decisión de este hombre fue definitiva y nadie puede agregar o cambiarla, y siempre y cuando no contradijera las normas de la Torah. Por otro lado, los rabinos se les ocurrió algo y permitieron una alternativa que creaba una laguna legal a este asunto. Y ellos hicieron otro documento, un documento donde podían regalar una propiedad antes de morir. Ahora, este documento tenía otro nombre, se llamaba Mataná, un documento de regalo. Si un hombre regalaba su propiedad antes de morir, el regalo era permanente y no podía revertirse después de su muerte, aun cuando llenaba las expectativas de la Torah sobre las leyes de herencia. En este caso, un hombre podía dividir su propiedad entre su hijo y su hija, o dársela a quien quisiera siempre que lo hicieran antes de morir. El Talmud explica esa diferencia entre los dos tipos de documentos. ¿Qué tipos de documentos son? El que se llama diateque, que es cualquiera que en él esté escrito, esto será válido y duradero después de la muerte. Y el tipo de documento, el otro que se llama mataná, que cualquiera que está escrito en él a partir de hoy y también después de mi muerte, reciban el beneficio de él. El diateque era inalterable después de la muerte. El mataná era inalterable después del día de que se inscribía. ¿Qué significa todo esto? Toda esta información nos va a ayudar a entender Gálatas 3, 15 y 17. Que dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un diateque, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. O sea, se vuelve una condición legal. No tiene vuelta de hoja. Aquí estoy hablando en términos legales. El 16 dice, Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto rectificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. ¿Se dan cuenta cómo Pablo está jugando con esa discrepancia de la que estuvimos hablando de los 30 años? Los rabinos usan esa ambigüedad para aplicar la promesa de 400 años de Génesis al nacimiento de Isaac y a la simiente singular de Abraham. Pablo dijo que todas las naciones serán benditas en el Mesías
en la simiente de Abraham. Ese es básicamente lo que él está diciendo. Él está estableciendo que todas las naciones, o sea, el pacto que Dios hizo a Abraham, donde le dijo que en la simiente de Abraham serían bendecidas, que la simiente es Cristo. En esa simiente que tiene Abraham, que es el Mesías, Yeshua, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y se establece ese diateque, ese pacto. Según el estilo rabínico de Pablo, de leer la Torá, Dios hizo las promesas a Abraham y a su simiente, es decir, al Mesías. El pacto lo estableció con Abraham y con el Mesías. El pacto lo estableció, el diateque lo estableció con Abraham y con el Mesías. Eso no es literalmente lo que la Torah dice, pero Pablo hace un midrash, una enseñanza sobre estos textos, tal como se sugirió con Isaac, con la simiente de Abraham. En la interpretación de Pablo, Yeshua es la simiente de Abraham. Entonces, también notemos que Pablo declaró que la Torah vino 430 años después de que Dios hizo el pacto con Abraham en Génesis 15. Pablo siguió la interpretación rabínica de Éxodo 12:41 que aprendimos anteriormente, donde estuvimos leyendo que después del nacimiento de Isaac, 400 años después, 400, vino en ese día, la liberación de Israel. Y él señala que la entrega de la Torá, que definía la identidad judía y la nación de Israel, no puede anular un pacto de yateque previamente ratificado. O sea, cuando Dios al final entrega la Torá a Israel, eso quiere decir que ese deyateque, Dios le está dando a Israel un deyateque. Pero el pacto anterior no puede ser ni anulado, sigue vigente. Entonces, Gálatas 3, 17, 18 dice, empecemos con el 16 que tengo aquí. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. A tu descendencia, es decir, a Cristo. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque Dios vino a hacer un pacto con Israel, pero vino 430 años más tarde. Pero eso no anula la promesa que se estableció. Porque si la herencia depende de la Torá, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. En Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, este es un rompecabezas. Tratemos de darle un sentido a este rompecabezas. Todo esto es complejo. Todo lo que estamos aquí es viendo el sentido rabínico de esto, de las escrituras, que tienen que ver con la promesa de Abraham, tienen que ver con los 400 años, con los 430 años, con la salida de Egipto. Entonces es un rompecabezas. Es un rompecabezas rabínico que la Torá cita y que también tiene que ver con la ley de la herencia.
Y tiene que ver con todas estas interpretaciones y promesas mesiánicas, porque todo el Mesías está involucrado en esto. Entonces, trabajemos esta ilustración. Y tratar de deducir esto es como andar en un laberinto. Es como, todo esto es como que si pensemos que hay una persona que se casó con dos mujeres, tuvo hijo con dos mujeres. Entonces él quiere heredarle a las dos personas. Pero muere. O sea, hace un deateque para las dos familias, los dos grupos de hijos. Pero viene uno de los grupos de estos hijos y dice, un momento, nuestro padre escribió un deateque donde anula al otro deateque, el otro pacto. O sea, eso es totalmente no es correcto, no es lo que sucede. O sea, eso no puede suceder y eso es lo que posiblemente Israel está tratando de hacer, en el sentido de que la Torá es el pacto que toma preeminencia. O sea, los que son parte del pueblo de Israel como que entran por medio de la Torá, son los que tienen la entrada al reino venidero, pero eso no es correcto, porque un pacto que fue ratificado en la época de Abraham no puede ser anulado más adelante. Entonces, de esa manera similar, las promesas de Abraham para todas las naciones y son bendición y son verificables, son vigentes. Bueno, 430 años después, los hijos de Abraham, los hijos de Israel recibieron la Torá y recibieron este nuevo deateque. Y dijeron, este deateque es nuestro, es solo de la nación de Israel. Ninguna otra nación puede heredar las bendiciones de Abraham, pero el pacto posterior no puede anular uno anterior. Y la Torá dada en el Sinaí no puede cancelar las promesas de Abraham. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice que los mandamientos de la Torá que definen el estatus de judío llegaron 430 años después de que Dios ya había prometido bendecir a todas las naciones en la simiente de Abraham, el Mesías. Por tanto, las naciones gentiles no necesitan estar bajo la obligación de la identidad judía, bajo la ley, para recibir las bendiciones de la simiente de Abraham en el Mesías. Esta es una simple lógica, también revela la verdad consecuente, así como el pacto de Sinaí no puede anular el pacto abrahámico, tampoco el nuevo pacto puede anular el pacto del Sinaí. ¿Por qué? Porque todos los pactos que Dios hizo trabajan juntos, uno con el otro. Entonces, Pablo siguió ese estándar de interpretación para escribir esta parte de Gálatas, cuando trata de explicar lo de los 430 años que estuvo Israel en Egipto. Lo explicó como 430 años después del día que Dios le dio el pacto de Abraham en Génesis 15 hasta hasta el día en Éxodo en Egipto, como dice en Éxodo 12:41. Al final de los 430 años, ese mismo día, o sea que ese mismo día, todos los ejércitos salieron de la tierra de Egipto. Esos
Eso es 400 años después del nacimiento de Isaac, hasta el Éxodo. Gracias a esto, Pablo da esas explicaciones rabínicas. Son explicaciones rabínicas que él está dando en esta parte de la escritura de Gálatas. Ya no son solamente opiniones, porque aquí se está, todo lo vimos como esto es como los rabinos lo explican, son las opiniones de ellos. Pero ahora, a partir de hoy, Pablo ya no está diciendo, estas no son opiniones rabínicas, estas son opiniones apostólicas, porque él se está diciendo. Eso es 400 años desde el nacimiento de Isaac hasta el Éxodo. Gracias a Pablo, estas explicaciones rabínicas se vuelven explicaciones apostólicas importantes. Esa interpretación hace de la Pascua, de ese día de la Pascua, también el cumpleaños de Isaac, como dice en Génesis 21:2. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo, y cuando habla la palabra tiempo, está usando la palabra moed, que es un tiempo específico, una cita de Dios, un tiempo señalado, un tiempo de festividad, un tiempo en el que es el mismo tiempo que usa en Levítico 23. Está diciendo que, igual como los rabinos lo interpretan, que Isaac nació el día de la Pascua, en un moed, que es lo que está revelando en Génesis 21:2. Entonces, la Torá usa esa misma palabra en Levítico 23 para referirse a las fiestas bíblicas, las fiestas que son de los tiempos señalados, citas divinas. Estos son los tiempos señalados por Dios. Entonces, el Talmud en Rosh Hashanah 11a concuerda con esta conclusión de que Isaac nació ese mismo día de la Pascua, ese mismo tiempo. La misma interpretación también hace de la Pascua el aniversario entre el pacto entre Dios y Abraham. 430 años de la primera Pascua. Abraham mata a los animales para hacer su pacto de las partes el 14 de Nisán, ese mismo día. Luego esperó, ahuyentó a las aves de rapiña, esperó al Señor, se puso el sol, cayó la oscuridad y comenzó el 15 de Nisán, que es el primer día de la semana de la Pascua. Dios apareció en forma de antorcha encendida e hizo el pacto entre las partes con Abraham ese mismo día. 430 años después, el mismo día en el que Israel salió de Egipto. Esto implica que el aniversario del día de Abraham, que Abraham sacrificó a los animales para hacer el pacto de las partes con Jehová, fue el mismo día 14 de Nisán. Los hijos de Israel sacrificaron sus corderos pascuales en Egipto. Cuando el Evangelio de Juan, Yeshua sufrió y murió en el aniversario ese mismo día. El mismo día que Abraham sacrificó a los animales para hacer su pacto con el Señor. Nuestro Mesías, Yeshua, murió también en sacrificio por el nuevo pacto. Ese mismo día les dijo a sus discípulos: esta es la copa del nuevo pacto. Los días de la Pascua trazan una línea de conexión entre el pacto de Abraham y su simiente, el Mesías. Están perfectamente conectados. La Torá dice que cuando el sol se estaba poniendo, un sueño profundo cayó sobre Abraham y he aquí una terrible y gran oscuridad cayó sobre él en Génesis 15:12. De la oscuridad, el Señor se le apareció a Abraham a la luz de una antorcha encendida y pasó entre la porción del sacrificio del pacto.
El Señor le habló a Abraham y le hizo las promesas del pacto sobre el nacimiento de una simiente y sobre su regreso de su simiente y la posesión de la tierra de Canaán. Ese es el aniversario. En el aniversario de la noche, el ángel de la muerte mató al primogénito de Egipto. En ese aniversario de esa noche, después del atardecer, cerraron la tumba de Yeshua y cayó una gran oscuridad sobre la tierra. Pero de la oscuridad resplandeció la luz como la antorcha. Esa es la explicación rabínica de Pablo sobre estos versículos. Es un rompecabezas un poquito complejo, pero es muy, muy lindo. Vamos despacio en Gálatas 3, pero creo que vale la pena. Hasta aquí llegamos en esta porción y los espero en la próxima semana. Bendiciones, que el Señor te guarde.